Nuestra intención siempre ha sido la de crear productos de muy buena calidad y en 2013 se nos ocurrió intentar dar un paso más allá del tipo de pato que se estaba construyendo en ese momento. Las evoluciones que hemos incorporado en esta nueva unidad de Iberus son la incorporación de una silla de aluminio que ya incorporábamos en un Iberus Tauro que tenemos con remos, pero la gran novedad es la incorporación de un suelo de 12 centímetros integrado en el pato. Esto nos va a permitir que el pato tenga una gran estabilidad, mucha más rigidez y un aumento en la flotabilidad. En esta edición especial de Iberus Tauro, en concreto la Black Edition, hemos querido utilizar el color negro como hilo conductor para crear un concepto nuevo de pato. ¿En qué consiste ese concepto? Pues en la simplicidad del uso del pato. En todos estos años lo que hemos ha sido ir agregando nuevas opciones al pato que le han ido dando una nueva dimensión, muchas posibilidades a la hora de enfrentar una jornada de pesca. Pero en esta versión, y viendo que el futuro pasa seguramente por la utilización del motor en casi todas nuestras jornadas de pesca, hemos querido unificar todas esas ideas, el negro, la simplicidad, la utilización del motor y la incorporación de este suelo de 12 centímetros en una unidad que sea muy sencilla de utilizar. Llegas a tu puesto de pesca, hinchas el pato, colocas tus bolsillos, colocas tu motor y pescas. Esto es lo que queremos conseguir con esta edición de Iberus Black, que en el futuro esperemos que sea no una unidad especial, sino una unidad de fabricación regular. Simplicidad. Simplicidad es con la palabra que he intentado definir este nuevo modelo de Iberus. Hemos conseguido obtener mayor flotabilidad con la incorporación de este suelo integrado de 12 centímetros. Incorporarlo no ha sido sencillo, el resultado sí lo es, porque lo práctico del pato es que no necesitas llevar más accesorios a la hora de hacer el montaje previo antes de meterte en el agua. Ya sabéis la de accesorios que llevamos hoy en día a la hora de hacer una jornada de pato. Pues con este sistema, aparte de ganar la flotabilidad esta que os digo, que es verdaderamente importante, ganamos simplicidad en el montaje. ¿Qué más opciones tenemos en el pato? La silla rígida. ¿Qué obtenemos con la silla rígida? Pues el beneficio de utilizar una silla rígida es la transmisión de potencia en cada una de las remadas o paradas que damos con nuestras aletas. Es evidente que un soporte rígido lo que transmite es esa potencia directamente al pato. Cuando utilizamos un asiento hinchable, perdemos cierto grado de potencia, que nosotros calculamos que puede estar entre un 20 y un 30%. También ganamos en comodidad. Un asiento de estas características nos permite hacer una jornada de pesca completa durante todo el día con mucha comodidad, que nuestra espalda nos lo termina agradeciendo. ¿Qué otros elementos hemos incorporado al pato? Esto ya venía en versiones anteriores. Son los bolsillos Tempest 21, en este caso la versión 23, que lleva una serie de modificaciones. Le hemos incorporado un cierre rápido, que consiste simplemente en un gancho de plástico y un elástico, para que puedas tener el bolsillo medianamente asegurado sin tener que estar cerrando las cremalleras, que en ocasiones con la caña en la mano o la sacadera en la mano, esto es algo complicado. ¿Qué más hemos incorporado al Iberus Tauro Black Edition? Pues este pequeño bolsillo auxiliar. Se engancha con dos velcros de manera muy simple y muy sencilla en la silla, y aquí podemos llevar pues alguna herramienta como una pinza, una tijera, que normalmente en la acción de sacar un pez siempre necesitamos. Todos sabéis lo que es sacar un lucio del agua y que enseguida necesitamos tener una pinza a mano. En ocasiones las llevamos colgadas, tiradas por encima del pato o metidas en el bolsillo, y la maniobra de tener el pez enganchado en la mano y además estar accediendo al bolsillo siempre se hace complicado. Con este bolsillito podemos facilitar todo esto. Además de todas las innovaciones que hemos incorporado en esta nueva versión del Iberus Tauro Black Edition, hemos querido darle un nuevo aspecto al pato. Y utilizando como base los colores de nuestra marca, hemos colocado un logotipo muy grande en color blanco que resalta sobre la base negra, y luego hemos incorporado también algunos detalles en rojo, como el logotipo de Iberus en el respaldo del asiento, o algunos detallitos como los cordones en los bolsillos. Hemos conseguido un aspecto final que nos ha dejado muy satisfechos.